están, queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes. Soy la profesora Lizeth Calani del área de matemática para el primero de secundaria. En esta oportunidad trabajaremos el tema de triángulos y su clasificación. Visitando algunos lugares de la ciudad, pudimos ver que se tiene un uso muy amplio de los triángulos, ya que se utiliza en la construcción de algunas casas, en la estructura que tienen, también en el diseño y estructura de miradores dentro de los parques, en el diseño de los pisos para que sean elementos decorativos, también como decoración de algunas infraestructuras, en la construcción de los tinglados, que son como soporte que sirve para la construcción de los tinglados. También dentro de las casas tenemos incluso en los muebles como elementos decorativos que se han usado también los triángulos, en los parques y una gran variedad de utilidad del triángulo dentro de nuestro entorno. Podemos decir que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Los lados podemos mencionarlos con las letras minúsculas, por ejemplo, el lado A, el lado B y el lado C. Y los ángulos con letras mayúsculas, ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Podemos graficar también varios tipos de triángulos, Tienen diferentes medidas, diferentes tamaños, diferentes ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos otro triángulo y son de diferentes tipos, tamaños, medida de lados, medida de ángulos, Aquí está, por ejemplo, el lado M, el lado Z, el lado R y sus ángulos también. Ángulo M, ángulo R, ángulo Z. También de nuestro otro triángulo, el lado X, el lado S y el lado Q. El ángulo Q, el ángulo S y el ángulo X. Y así tenemos varios tipos de triángulos. Dentro de la clasificación de los triángulos tenemos según la longitud de sus lados. Pueden ser los triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. El triángulo equilátero, por ejemplo, es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Y vemos que sus lados son iguales, los 3 lados. Entonces podemos poner este lado A es igual al otro lado A, igual al otro lado A. Pueden tener la misma longitud. Eso significa que si mide 5 unidades, cada lado mide 5 unidades y 5 unidades, Los 3 lados miden cada uno 5 unidades. Eso es un triángulo equilátero. Tenemos también otro tipo de triángulo, el triángulo isósceles. Este triángulo isósceles nos dice que su característica principal es que 2 de sus lados son iguales y uno de los lados no lo es. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro triángulo isósceles. Este lado, que lo vamos a llamar A, es igual al otro lado A. Y tenemos otro lado, un tercer lado, que le podemos poner el nombre de B. Eso significa que el lado A, por ejemplo, puede medir 7 unidades, el otro lado 7 unidades y el otro lado puede medir el lado B 2 unidades o cualquier otra medida diferente. El triángulo escaleno es aquel triángulo en donde todos sus lados son diferentes, que no tienen
la misma longitud. Puede ser uno más corto, otro mediano, otro más largo. Entonces, de esos, sus tres lados son diferentes. Entonces le podemos poner a este, por ejemplo, el lado A, este que es diferente, el lado B, y este, el lado C, porque las tres medidas de sus lados son diferentes. El lado A puede medir, por ejemplo, 7 unidades, el lado B puede medir 6 unidades y el lado C puede medir 4 unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. Tenemos ahora otra clasificación de los triángulos, este que corresponde según la medida de sus ángulos. Podemos, por ejemplo, mencionar al triángulo acutángulo, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. El triángulo acutángulo es aquel que se caracteriza por tener los tres ángulos menores a 90 grados. Es decir, tenemos un ángulo A que es menor a 90 grados, el ángulo B que es menor a los 90 grados y un ángulo C que también es un ángulo menor a los 90 grados, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga un ángulo 60 grados, el otro 60 grados, 60 grados, así, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser menor a los 90 grados. Tenemos otro tipo de triángulo que es el triángulo rectángulo. La característica principal de este tipo de triángulos es que tiene uno de sus ángulos rectos. Eso significa que vale exactamente 90 grados. En este caso, este sería nuestro ángulo recto que mide los 90 grados. Puede tener otros ángulos, ¿no? Como este caso, un ángulo A, un ángulo B, que pueden tener diferentes medidas, pero uno de ellos siempre va a medir 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Otro de los triángulos que tenemos es el triángulo obtusángulo. Su característica principal es que uno de sus ángulos es mayor a los 90 grados. El caso opuesto al triángulo acutángulo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo A cualquiera, un ángulo B, y este en nuestro caso es el ángulo C, que es mayor a los 90 grados. Aparentemente podría ser, por ejemplo, un ángulo de 115 grados, 120 grados, etcétera, ¿no? Pero que es mayor a los 90 grados. Como ya sabemos medir los ángulos, tenemos que poner en práctica varios ejemplos y medir nuestros ángulos correspondientes para así ver y determinar qué tipo de triángulos, si será un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo o un triángulo obtusángulo. Y vamos a realizar una actividad con ustedes. Nos dice que tenemos que pintar de color los siguientes triángulos. Aquí tenemos de color verde el triángulo equilátero, de color rojo los triángulos isósceles, de color azul los triángulos escalenos. Recordemos que este tipo de clasificación es según sus lados. También podemos mencionar que el triángulo equilátero era aquel que tenía sus tres lados iguales. A ver, vamos a pintar de color verde y observemos bien cuál tipo de los triángulos será. En este triángulo aparentemente no tiene sus tres lados iguales, ya que si lo volteamos podría su lado ser incongruente, ¿no?, con el otro lado. Acá tenemos un triángulo
Y como vemos puede ser, tiene sus tres lados iguales. Tenemos otro triángulo ahí, un triángulo que también es equilátero y otro triángulo que también es equilátero. Recordemos que habíamos mencionado que le podemos poner nombre a sus lados, ¿no? Este puede ser el lado A y el lado A. Acá en nuestro otro triángulo, este puede ser el lado X y aquí el otro lado X. Acá nuestro triángulo con lado B y lado B, porque sus tres lados son iguales. Muy bien, ahora pintemos de color rojo los triángulos isósceles. El triángulo isósceles era aquel que tenía dos lados iguales y uno diferente. Podemos ver este, por ejemplo, y este es un triángulo isósceles. Acá también tenemos un triángulo isósceles. Entonces, a ver, nos indicaron de color rojo, lo pinté de color rosa. Vamos a cambiarle el color a nuestros triángulos, ¿ya? Es en color rojo, nos dice, ¿no? Entonces, vamos a pintar acá y escribir sus lados correspondientes, ¿ya? Acá le podemos poner el lado A ya que sus dos lados son iguales, y este lado, el lado Z, porque es un poco más grande que esos otros dos lados. Acá el lado Q, y este que es un poco más pequeño y más corto, el lado R. Acá el lado X, y aquí este que es un poco más corto, el lado Z. Muy bien, tenemos ahí los tres triángulos isósceles. Por último tenemos que pintar de color azul los triángulos escalenos, que tenemos y vemos por ejemplo que aquí sus lados son diferentes. Los tres lados de nuestro triángulo son diferentes. Entonces podemos poner los nombres correspondientes a cada triángulo, ¿no? De sus lados correspondientes. Aquí puede ser el lado A, el lado B y el lado C. En este otro triángulo, el lado X, el lado Y y el lado Z. En este otro triángulo, el lado M, el lado L y el lado Q, ¿no? Y ahí tenemos los triángulos correspondientes ya pintados, equilátero, isósceles y escalenos. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado todo lo que pudimos trabajar hoy día. No se olviden reforzar sus actividades y practicar todos los contenidos de su texto de aprendizaje. Nos vemos, hasta la siguiente. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.